y estoy segura de que esta mañana con el trabajo y el taller que vamos a hacer va a ser de poder evidenciar muchas líneas importantes, de poder tener una voz clara sobre aquellos fenómenos que a lo mejor no pueden ser homogenizados porque cada uno de nosotros tiene una realidad particular. Tengo que agradecer muchísimo también a Ceci, que estuvo también con nosotros, y sobre todo a debo agradecerte también en el tema del consejo que está con nosotros, y que gracias a todas ustedes, que me ha sido además un camino largo y que va a seguir siendo un camino largo para poder mucho a las compañeras que están aquí, que no son ecuatorianas, que nos han acompañado en el curso y que han venido prácticamente de toda América Latina para poder reunirnos aquí y poder conversar, porque es en principio muy interesante para menos a nivel de Ecuador y de ahí seguir trabajando alrededor de lo que salga de esta trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas ustedes. La verdad es que es un gran placer estar aquí en el Ecuador y quisiera, antes que nada, agradecerle en primer lugar a la doctora Catalina Barreiro, que acaba de dejarnos por sus múltiples ocupaciones, pero bueno, también a la doctora Rosana Arroyo, a la doctora Cecilia Mena. Quisiera agradecer también a Paola Mera del Consejo de Igualdad, y también la presencia y el apoyo de Liliana Ido de ONU Mujeres. Y claro, aquí están mis grandes maestras también. Quiero decir, Alba Facio es alguien con quien he recorrido muchos caminos en esta vida. Y tengo maestros como la señora Otilia Luz de Cortí, que también me ha acompañado así en momentos importantes de mi carrera, a quien también le agradezco mucho el haber compartido conmigo su sabiduría. Entonces, hoy día vamos a hablar de la protección de esta convención, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a los derechos de las mujeres indígenas frente a los desafíos actuales. Pero quisiera comenzar por recordar que esta convención es una convención relativamente joven, tiene apenas 40 años y cumple justamente este 18 de diciembre del 2019 estos 40 años. Como ustedes saben, es conocido como la Carta Magna de las Mujeres, es conocida como la interpretación de la Declaración Universal aplicada a las mujeres, pero como bien sabemos, las mujeres somos muy variadas, muy diferentes, venimos de contextos distintos, y creo que solamente se logra la universalidad si se es concreta en la protección de los derechos. Entonces hoy día vamos a hablar de esta protección de los derechos de las mujeres indígenas, y quisiera simplemente recordar, ¿no?, que esto nunca en la ONU las cosas han surgido de la propia ONU per se. Siempre ha habido un movimiento, incluso para la propia Declaración Universal. Ha habido un movimiento atrás, es decir, mujeres, en el caso de la Declaración Universal también hombres, que se comprometieron a hacer esta declaración, que fue lo que ha marcado y marcará, yo creo, que este desarrollo legislativo del siglo XX tan importante. Pero bueno, así fue también para la CEDAW. O sea, surgió con este movimiento de mujeres atrás, un movimiento muy diverso, ¿no?,
donde habían de todo, había los grupos de base, pero también estaban las mujeres que estaban en cargos de gobierno, también estaban las mujeres académicas, también estaban las funcionarias de la ONU, todo eso era un conglomerado, un conjunto que hizo que las cosas pasaran. Y ahora, hoy día, nos encontramos en esta elaboración de esta recomendación general, que en los preámbulos de esta recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas, que también surge de las propias mujeres indígenas. Es decir, hemos recibido en el comité de organizaciones de mujeres indígenas diversas, ¿no? Recuerdo, creo, la primera ha sido un grupo que surgió en Guatemala, pero ellas no se quedaron solamente con digamos, la experiencia de mujeres guatemaltecas, buscaron, ¿no? Se aliaron con mujeres indígenas del Canadá, con mujeres indígenas de Nepal, de otras partes del mundo, porque como bien sabemos, ¿no? Las poblaciones indígenas están en todo el mundo y ni siquiera podemos decir cuántas son. Son mucho más de los 380 millones que la ONU cuenta, ¿no? O sea, de verdad que es algo bien, bien relevante. Y creo que sí es importante saber que en algún momento este movimiento de mujeres indígenas decidió, en 1995, hubo un contingente importantísimo de mujeres indígenas. Yo creo que acá hay algunas que estuvieron allá, ¿no? Me parece que ayer en la reunión dijeron que había algunas que habían estado en Beijing. Y entonces ahí fue como un gran despertar a esta arena internacional donde las mujeres indígenas de distintos países del mundo se encontraron y decidieron hacer cosas juntas. Y luego vino este convenio del 169 del OIT que ustedes conocen muy bien, ¿no? Tan importante para los movimientos indígenas, pero también para las mujeres indígenas, que fue el año el 89, ¿no? O sea, 10 años después de la convención nuestra, de la CEDAW. Y luego vino un documento que es aún más importante en el sentido de representar un pensamiento, ya un reconocimiento de derechos muy, muy amplio y total, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que verdaderamente debió haber sido una convención, para ser franca, pero aunque no es una convención, la tratamos como una convención. Consideramos que ahí están los pilares de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y, por supuesto, de las mujeres indígenas. Sin embargo, he aprendido algo en este proceso, ¿no? Este es un proceso que lo comentaba un poco ayer, ¿no? Yo soy del Perú, donde hay bueno, históricamente ustedes saben lo que representa el Perú en América Latina. No vamos a hablar de eso, pero sí, aún habiendo nacido en el Cusco y teniendo, ¿no?, conciencia por los estudios y por los vínculos, sin embargo, creo que, fíjense que no llegué a aprender totalmente hasta que no estuve bien en contacto con grupos de mujeres indígenas que me enseñaron a mirar diferente. Y creo que a eso yo le llamo que hay un aprendizaje que hacer para vivir con empatía humana. Eso lo he aprendido yo verdaderamente de las mujeres indígenas que me han acompañado. Y creo que también esta cosa de aprender a cambiar la piel, ¿no? Porque venimos con una piel muy, muy resistente, digamos, a esta historia de los pueblos indígenas, porque nos han enseñado cosas incorrectas. Y tenemos que desaprender algunas cosas incorrectas que hemos aprendido. Pero bueno, tengo que decirles que Guatemala fue el país que me puso un sello así en el corazón. Las mujeres indígenas guatemaltecas verdaderamente me mostraron cómo ellas luchaban, ¿no? O sea, era una época donde estuvo los acuerdos de paz, ¿no? La importancia de los acuerdos de paz. Conocí el sufrimiento que habían enfrentado las mujeres indígenas y cómo salían con esa fuerza, ¿no? Para enfrentar, ¿no?, ese daño, ¿no?, que había sido un daño hecho a los pueblos y a ellas mismas. Pero bueno, los acuerdos de paz trajeron una gran ilusión. Fue como de alguna manera sanador, a pesar de que
Ya sabemos que estos acuerdos de paz que estamos viendo ahora con Colombia van y vienen, ¿no? O sea, están un día, al otro día vienen los detractores, tratan de hacerlos retroceder. Bueno, pero los pueblos, pues, en general tienen una vocación de paz. Yo creo que eso es lo que yo he aprendido en Guatemala. Y creo que, como decía acá, en cada lugar sucede diferente, ¿no? Perú también ha enfrentado un conflicto interno donde las mujeres indígenas han sufrido muchas cosas. Han habido hechos tan graves como las esterilizaciones forzadas, ¿no? Creo que el caso de Perú y luego de Colombia, que son muy diferentes, también traen estos momentos en donde las mujeres indígenas sacan una garra, una fuerza, y quizás no se logra conocer bien, ¿no? Que este aporte fundamental que traen. Y de alguna manera me parece que es un momento en que hay que reconocer la necesidad de una protección más directa, más explícita de estos derechos de las mujeres indígenas, no porque no tengan los derechos, como ya hemos aclarado, sino porque es necesario educar al mundo sobre los derechos de las mujeres indígenas. Y por esa razón, este reconocimiento es fundamental. Bueno, habíamos dicho, hemos hablado un poco de estos... Hay distintos tipos de conflictos, ¿no? Hay unos que se reconocen como conflictos internos y otros que son menos reconocidos como conflictos internos, pero donde las mujeres también sufren mucho. Me estoy refiriendo a México, me estoy refiriendo a Brasil, incluso en Chile, ¿no? No reconocido, pero sin embargo muy enfocado, ¿no? En producir sufrimiento a los pueblos mapuches, específicamente a las mujeres mapuches. Entonces, hemos encontrado que estos conflictos tienen una naturaleza social, una naturaleza económica. Es un tipo de despojo, ¿no? que viene muy lejos en la historia y que sigue. Entonces, yo creo que hay que reconocer esto, en primer lugar, como una realidad que produce unas heridas del pasado y unas heridas presentes, y que nos pone en un duelo permanente, porque las mujeres, sobre todo, que enfrentan a estos actores de poder fáctico, se enfrentan con su corazón, ponen el pecho, y muchas de ellas han sido asesinadas, ¿no? Entonces, sí hay duelo. O sea, no podemos, digamos, olvidar esto. Son muertes sin sentido, de alguna manera, muertes que pudieron haberse evitado y no se evitaron. Bueno, y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de esta subyacente historia de la invasión de España en los territorios indígenas, porque esa también es una herida histórica. No la podemos olvidar. Y de alguna manera la vamos superando, pero está ahí, ¿no? Entonces, quien olvida la historia no sabe quién es. Entonces creo que todas nosotros tenemos que saber muy bien cuál es nuestra historia personal, cuál es nuestra historia colectiva. Y bueno, también sabemos que nunca hay una dominación total y que siempre habrá resistencia. Esa es una demostración. Los pueblos indígenas son la demostración de la existencia de esta resistencia histórica, y las mujeres más aún. Entonces, por todas estas razones creo que necesitamos una nueva conciencia, ¿no? Entonces, la nueva conciencia significa, ¿no?, que tenemos que escuchar, en primer lugar. Escuchar a las mujeres indígenas y sentir en sus propias palabras, ¿no?, por qué rechazan cualquier tipo de enfoque neocolonial paternalista. Y de hecho, esto puede venir de muchos lados. Estos enfoques paternalistas, patriarcales, vamos a decirlo, neocoloniales, pueden venir del mundo académico, pueden venir del mundo religioso, las iglesias, puede venir del mundo político, de los partidos políticos, puede venir de los agentes culturales que dominan, viene de los medios de comunicación, o sea, viene de muchos lados, y yo creo que sí. Yo percibo en las mujeres indígenas este rechazo a estos enfoques que verdaderamente no quieren detener la historia, pero no podrán, ¿no? No podrán. Entonces, ¿de dónde viene entonces esta fuerza? Yo creo que aquí, esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo quisiera que el mundo aprenda, ¿no?
la fuerza de las mujeres indígenas viene de su cosmovisión. Y esta cosmovisión no está bien conocida. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por conocer mejor cuáles son los componentes sustanciales de esta cosmovisión de las mujeres indígenas que tienen esto que yo he aprendido y ustedes me corregirán. Lo que importa es la sanación. Más que el dolor, ¿no?, que hay que superar, lo que importa es sanar el dolor. Y sanar para proteger. Y para proteger a nosotros, para proteger al mundo, para proteger la naturaleza, para proteger. Entonces, esto es lo que yo he aprendido que es la clave, ¿no?, de esta espiritualidad indígena que tiene pues que ser transmitida de alguna manera a la ONU en el sentido de la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, el comité tiene que entender todo esto para poder formular esta recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas. Ahora, acá no vamos a hablar de todos los seres, porque hay muchos seres, pero he escogido algunos que me parece que siempre en las conversaciones, en las consultas formales e informales aparecen, ¿no? Es decir, ¿quién toma las decisiones, ¿no? Entonces, la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es clara en esto. Pero acá tiene que haber una comprensión que la toma de decisiones digamos, una unidad entre lo individual y lo colectivo. El liderazgo individual de personas concretas que son líderes, que dirigen, digamos, a un pueblo, a pueblos, y el nivel colectivo, ¿no? O sea, los liderazgos colectivos. O sea, esto es una cosa que, si bien es cierto, se puede hacer teoría al respecto, para los pueblos indígenas y para las mujeres indígenas es algo sustantivo, ¿no? Y bueno, entonces ya hemos hablado que esta cosmovisión protectora nos ha enseñado que se va hasta el universo. Acá que ella ha sido, yo la he conocido de ministra, conociendo los tinglados del Ejecutivo, la he conocido como parlamentaria también en el Poder Legislativo, y creo yo que también tienen que llegar al Poder Judicial. Ya hay abogadas indígenas, ya hay juezas indígenas, pero tiene que seguir, esto tiene que seguir, y por eso decimos, tiene que haber una voluntad política. Y luego, bueno, esto es para adentro y para afuera, ¿no? Es para afuera porque el Estado tiene la obligatoriedad de hacerlo, y es para adentro de las comunidades indígenas, de los gobiernos indígenas, donde también la representación de las mujeres es algo muy importante y relevante. Pero sí, hay que reconocer que hay dos elementos acá que son una traba, pero increíble para la participación política de las mujeres indígenas. Una es el racismo. O sea, el racismo es algo que realmente se atraviesa las sociedades y se manifiesta de una manera, vamos a decir, brutal. Y eso es una gran traba. Y lo otro es que la cultura política es discriminatoria. Entonces, si se juntan estos dos elementos, ya sabemos que la lucha para que las mujeres indígenas ejerzan su participación política es bastante compleja. Pero hay otro aspecto que también quise tomar, y como les digo, he tomado algunos, ¿ah? No son todos los aspectos, no había tiempo para tomar todo, pero me pareció muy relevante este tema de las relaciones familiares y de la reproducción de la vida, porque sí, las mujeres indígenas nos han transmitido una manera de llevar adelante la maternidad muy diferente de lo que en Occidente, por ejemplo, se conoce, ¿no? Entonces yo sí creo que acá hay una sabiduría que está, vamos a decir, subyacente, ¿no?, a toda la experiencia de la maternidad. Y también hay una sabiduría indígena sobre la forma de ver lo humano, porque lo que hemos entendido es que ellos entienden, los pueblos indígenas y muchas de las mujeres indígenas con las que hemos hablado, que los seres no son ni completamente femeninos ni completamente masculinos. O sea, hay una riqueza, ¿no?, en la concepción de lo humano
dentro de la cosmogonía y la cosmovisión indígena, que es muy distinta de lo occidental, que rápidamente fue hacia lo binario, ¿no? Esto es femenino, esto es masculino, estos son las mujeres. Y aunque hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, de la complementariedad, yo he llegado a la conclusión, francamente, que el concepto de la complementariedad indígena es muy distinto de lo que nosotros comprendemos como complementariedad en el occidental. Sin embargo, decía, así como hemos hablado de que hay el racismo, ¿no?, tan fuerte que se expresa en la política, se expresa en todo, pero sobre todo para trabar la participación política, aquí hay un machismo que se expresa, digamos, en normar cómo deben ser las cosas, que afecta a los derechos de las mujeres indígenas. Sobre todo esto cuando esto está dentro del sistema de salud, ¿no? Cuando son los médicos los que deciden cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que curar, realmente cercenan toda la potencialidad de la sanación que las mujeres indígenas tienen. Y por supuesto hemos conocido la violencia obstétrica que han sufrido y sufren cada día, y cómo se enfrentan a este sistema de salud que es absolutamente pernicioso, ¿no? Y lo podemos comparar con algunas experiencias positivas, que cuando estos propios sistemas de salud, por ejemplo, han empezado a analizar el tema de la mortalidad materna, que ustedes saben es mucho más alta en zonas de mayor población indígena, bueno, ahí han habido experiencias positivas que han sido muy, digamos, apreciadas, ¿no? De acompañamiento con las mujeres sabias que ayudan a los partos. O sea, pero esto han sido son como vamos a decir, como unas estrellas que pasan y se van, ¿no? O sea, no logran consolidarse como política, que eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ojalá algún día haya una mujer indígena que sea una ministra de salud que pueda decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero en todo caso, sí, ojalá que nuestra recomendación general pueda dar una idea, ¿no?, de lo que es esta gran sabiduría omnipresente en estas prácticas ancestrales. El otro asunto que hemos relevado aquí, y nuevamente yo les pido mil disculpas que no hablemos de todos los temas, pero es que este tema del acceso a la justicia es central. Y en el comité lo hemos visto cómo en el conjunto de los artículos la justicia se atraviesa, ¿no? Es un elemento transversal, verdaderamente. Y en realidad no debería decir pluralismo legal, es pluralismo jurídico, no legal, porque no sé qué, se coló la palabra legal ahí, no sé cómo. Bueno, es un pluralismo jurídico, porque no necesariamente solamente en las leyes, es en toda la administración de justicia, y que tiene que ser no solamente el respeto por este pluralismo jurídico, sino por también de que tenga enfoque de género, para que las mujeres indígenas tengan el tratamiento que se merecen por los sistemas de justicia. Y entonces la idea es que tenemos que desarrollar estas estrategias para defender los reclamos que presentan las mujeres dentro de sus propios sistemas de justicia indígena o ante los sistemas nacionales de justicia. Asimismo, nos ha preocupado muchísimo cada vez que viene un país, sobre todo a nuestra región, al comité, nos cuentan qué está pasando con las mujeres privadas de libertad que son indígenas. En primer lugar, que hay demasiadas. O sea, hay demasiadas mujeres indígenas que están encarceladas. Y esto algo ya quiere decir, esto es un signo preocupante. Pero además la manera como son tratadas en los centros de detención, esto es algo que merece un tratamiento especial. Y obviamente que el tema de las defensoras de derechos humanos indígenas está en la primera línea de preocupación, ¿no? O sea, el comité siempre está detrás de este asunto porque en verdad hay una exacerbación de la represión, ¿no?, sobre las mujeres indígenas. Es como que nuevamente pareciera como se escuchara estas voces que he escuchado de los militares guatemaltecos cuando decían, ¿cómo? ¿Que van a
ponerse a pedir derechos, ¿no? Algo así, ¿no? Es como volver a escuchar esas voces, ¿no? Es decir, las tenemos que sancionar para que aprendan que no pueden reclamar. Entonces, esto es algo muy, pero muy fuerte, porque sí creo que las medidas represivas están imbuidas no solamente de machismo, sino también de racismo. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a poner en la recomendación general? No lo sé. Nos vendrán las palabras adecuadas para poder poner todo esto y creo que en la medida en que se va a ampliar la experiencia de las mujeres indígenas nos va a ayudar, ¿no? Porque sí, hemos visto que hay muy pocas mujeres indígenas en los sistemas de justicia indígena y, por supuesto, en los sistemas de justicia nacional aún menos. Entonces, esto es una tarea, es un pendiente. Creo que el acceso a la justicia, así como siempre decimos, el siglo XX se generaron las leyes principales del derecho internacional, de los derechos humanos. Las principales, digo. No es que no se van a seguir generando, van a seguir. Pero el siglo XXI tiene que ser de la aplicación. Tenemos que exigir que se cumpla lo que está puesto en estas leyes protectivas internacionales como la CEDAW. Entonces, por esta razón, el sistema de justicia... ¡Ay, qué linda! Gracias. Sí, ya se me estaba secando el huevo. Bueno, entonces, mire, tengo que ir rápido porque aquí me han dicho que me tengo que apurar. Esto es un documento que luego lo voy a entregar y seguro lo van a circular. Pero, miren, vamos al meollo del asunto. Nuestro comité va a reconocer los derechos de las mujeres indígenas en una recomendación general. Probablemente, les digo, con toda franqueza, no antes de fines de 2022, porque todo toma mucho tiempo en la ONU. Pero pueden estar seguras que esto va a estar precedido de procesos de consulta formal, porque todo esto que estamos haciendo son consultas de tipo informal. Pero luego viene cuando se elabore el texto, ese texto sale a lo público y va a venir unas consultas formales donde probablemente son las organizaciones de las mujeres indígenas las que van a liderar, ¿no?, este proceso de consulta. Pero evidentemente este implica que hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales que implica. Uno es que hay que desprenderse de una serie de conocimientos occidentales que tenemos metidos en la cabeza desde el biberón prácticamente, ¿no? Y tenemos que descentrar un poco este concepto de que lo universal es lo occidental. Entonces, la universalidad no es el derecho occidental tal como nacieron los derechos humanos. Sí, nacieron occidentales, pero tienen que convertirse en universales. Entonces, en la teoría son, pero ahora en la práctica los queremos universales. Y este es el concepto que nosotros queremos transmitir con esta recomendación general, donde vamos a reconocer que la humanidad es diversa, tiene muchos colores, tiene muchas culturas, tiene muchísimas variaciones de unos a otros según donde hemos nacido. Y entonces eso tiene que estar reflejado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero será la palabra de ustedes que tiene que influir, ¿no?, en estos documentos. Lo segundo es que acá no se trata de una imposición. Acá tiene que haber verdaderamente un proceso solidario. Solidario quiere decir así, horizontal, transparente, ¿no?, donde se puede decir los acuerdos, los desacuerdos, sin ningún tipo ni de represión, ni sin ningún tipo de irrespeto. O sea, tiene que ser solidaridad, pero inspirada en este respeto mutuo de derechos que tienen que proteger a las mujeres indígenas en todo el mundo, no solo en América Latina, porque ustedes saben, el movimiento indígena latinoamericano es muy organizado. Las mujeres indígenas latinoamericanas son muy organizadas, quizás más que en otras partes del mundo, pero nosotros queremos que esta recomendación general sea realmente para todas las mujeres indígenas del mundo. Por esta razón, tiene que ser con mucho respeto, ¿no?, de las diferencias. Y bueno, entonces el producto será la elaboración de esta recomendación general que, como bien sabemos, no va a decir todo, no va a dar nuevos derechos, pero sí va a ser visible y sobre todo va a educar a la comunidad internacional y a cada uno de nosotros
en lo que es un respeto fundamental a los derechos humanos de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas, si hay, de 10 minutos. Empecemos, a ver. ¿Alguna pregunta? Sí. Puedes decir el nombre y... Elizabeth Rivera, de Pueblo Quitucara. El debate central que para nosotros tiene el peso de lo que es tierra y territorio. ¿Cómo está ese debate a nivel de lo que implica los derechos de las mujeres indígenas? Porque pareciera que a ratos el tema de poner e incluir el tema del territorio termina siendo no ligado a las mujeres indígenas. Y es vital porque es la única posibilidad de que en ese territorio nosotros podamos sobrevivir y no exista lo que existe ahora, un genocidio. Recogemos unas 3, ¿te parece, Gladys? O unas 3, 4 preguntas. Por aquí había otra. Buenos días, yo soy Judith Flores, soy parte del equipo que está realizando el informe Sombra de Mujeres Rurales. Felicitarte, una charla muy interesante. Tenemos una inquietud sobre el pluralismo jurídico, digamos, asumiendo, porque ese es uno de los enfoques con los que nosotros hemos ido trabajando, asumiendo que es una propuesta en construcción. ¿Cómo mirar, no sé si tú podrías ampliarlo, cómo mirar, digamos, el pluralismo jurídico hacia adentro, digamos, de los espacios comunitarios, con una comunidad que está en constante movimiento, ¿no? En territorios donde no son exclusivamente indígenas, sino son indígenas, afros, hay una mezcla, ¿no? Y cómo mirar este pluralismo jurídico en un contexto, en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, donde nos declaramos un Estado plurinacional, pero que todavía tiene muchas barreras respecto a posicionar en el mismo nivel para establecer un diálogo con la justicia ordinaria, que se llama. Creo que por aquí hay... Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, señora Gladys y demás compañeras, son mujeres del Consejo de Igualdad y demás personas que han hecho posible hacer estas jornadas, ¿verdad?, de trabajo con mujeres indígenas. Y bueno, qué maravilloso mirar cómo los procesos vienen avanzando y cómo ahora se da hablando de los derechos de las mujeres indígenas en particular, ¿verdad? Esto justamente, como lo decía la señora Gladys, no es una cuestión que nace así por así, sino es todo el trabajo que los pueblos, que lideresas y líderes indígenas han venido realizando por el mundo, ¿verdad? Y por eso tenemos estos avances. Claro, yo solamente como hacer una recomendación más, ¿verdad?, para potenciar y fortalecer estos procesos. A lo mejor, y como lo decía la señora Gladys, los pueblos indígenas estamos organizados y las mujeres indígenas también. Entonces sí, a lo mejor sería importante que siento que estamos como en una fase de socialización, de introducirnos al tema, ¿verdad?, con mujeres indígenas, porque justamente es un instrumento que garantiza y que vela por los derechos particulares de mujeres indígenas, pero que las mujeres indígenas muchas veces desconocemos en nuestros territorios, ¿verdad? Entonces esta fase es muy interesante porque está posicionando y está dando a conocer lo que es este instrumento jurídico. Ahora bien, me parecería importante sí que las consultas se vengan coordinando y facilitando. Por lo menos tenemos instrumentos organizativos como el Enlace Continental, ¿verdad?, a nivel del mundo, algunas organizaciones mixtas también como el SICA, algo otras como la Alianza de Mujeres Indígenas para México y Centroamérica, la REMIP, que son los instrumentos. Y por supuesto yo soy de El Salvador, soy indígena náhuatl pipil y estoy hablando por la región centroamericana, ¿verdad? Pero por supuesto, Suramérica y Norteamérica hay una excelente red de organizaciones
territoriales y nacionales y regionales, ¿verdad? Que ya se vienen trabajando estos temas, aún no profundizando mucho el tema de CEDAW, ¿verdad? Que bueno, me da mucha alegría porque hace unos años atrás esto no se tocaba en este mecanismo. Y eso es importante para nosotras las mujeres y debemos aprovechar este espacio y poder hacer nuestros aportes también, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Betty Vázquez, soy lenca, vengo de Honduras. Es interesante para nosotras la revisión de la CEDAW en sus 40 años y porque el contexto cambió. Y una de las mayores preocupaciones que vivimos en los territorios, especialmente en los territorios indígenas y afrodescendientes, en el caso de la región centroamericana, pues es porque hay una ola muy fuerte de la instalación de proyectos extractivos en nuestros territorios, y en ese contexto de los 40 años atrás, pues el extractivismo no estaba tan instalado como lo estamos viviendo hoy, del despojo, del desalojo y del desplazamiento forzado. También los narcogobiernos y la instalación del narcotráfico, no solamente con las rutas de nuestros territorios, sino también instalándose y posicionándose incluso en políticas públicas, los nuevos códigos penales que tienen una dedicatoria de criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores y defensoras, y especialmente de aquellos que son los más vulnerables en esa cadena, como son los pueblos originarios. Y el otro es la ola geopolítica y la instalación del modelo imperialista, capitalista, colonialista, patriarcal en nuestros territorios. Una más. Buenos días, gracias por la oportunidad de darnos aquí y encontrarnos con todas las compañeras de diferentes países para poder tomar un rumbo más, otro paso. Mi pregunta es, mi nombre es Sandra Tucup, representando a la región amazónica. En la región amazónica de Ecuador voy a hablar, sabemos que hay muchas leyes en nuestro país, pero solamente están escritos, nos están plasmando, nos están llegando en los territorios. Sobre el que estaba hablando la compañera, la explotación minera y la petrolera, la hidroeléctrica, que ha hecho tanto desorden, desastre a las nacionalidades, a quitar estos derechos que tenemos nosotros como mujeres y hombres, niños y niñas que son violadas, y nosotros nos gustaría que también empate esto, los derechos sobre estos petroleros, que ellos tienen más derecho que nosotros, los dueños de los territorios que somos, ecuatorianos, como digo, o nacionalidades, vividores de ahí. Y también otra cosa, agradezco a CEDAW porque estoy aprendiendo, y eso hace 40 años que ha estado, y ya debería plasmarse, ya debería posesionarse, ya debería estar enmarcándose en diferentes lugares para que las mujeres nos estemos empoderando esto y para poder llevar a nuestros territorios y con nuestras mujeres. Gracias. Bueno, en primer lugar les agradezco muchísimo las preguntas porque eso va precisando, ¿no? Las zonas grises que tenemos que ir esclareciendo para, sobre todo, partir de una base, una comprensión de lo que sucede en la realidad. Y aunque las normas internacionales, digamos, son una respuesta, ¿no?, a lo que sucede en la realidad para que se rectifique esa situación, reconozco que no siempre eso es fácil, ¿no? A veces se tienen las normas y, de hecho, miren, cuando la Declaración Universal se discutió, evidentemente, por ejemplo, estaba prohibida la tortura, pero sin embargo hubo que hacer una convención especial sobre la tortura para agarrar el asunto, porque los estados seguían usando la tortura.
hay convención y siguen usando la tortura. O sea, todavía estamos luchando para eliminar la tortura como un mecanismo de coerción sobre las personas, ¿no? Así como eso, digo, nuestro camino no es un camino, digamos, fácil, vamos a decir. Es una lucha constante. Y creo que aquí lo que ustedes plantean, por ejemplo, sobre tierra y territorio, evidentemente nosotros nos basamos en lo que ya está en la Declaración de los Pueblos Indígenas y en lo que está ya en el convenio 169 de la OIT. Nosotros no vamos a recrear estos conceptos. Ahí está claramente expresado cómo se entiende la importancia de la tierra y el territorio, el vínculo entre tierra, territorio y cuerpo, vamos a decir, porque es así, ¿no? Es un vínculo absolutamente indisoluble. Entonces, por ese lado, digamos, ustedes tengan tranquilidad, o sea, este documento de alguna manera no olvida lo precedente, ¿no? Justamente, se construye sobre lo que ya existe. Y por eso les decía que estos dos elementos normativos, tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde eso está muy claramente establecido, y el convenio 169 de la OIT, que también, justamente la consulta previa, porque se le conoce, el instrumento de la consulta previa. ¿Por qué la consulta previa? Es la consulta previa justamente porque hay un reconocimiento de los derechos sobre la tierra, sobre el territorio por parte de los pueblos indígenas. Bueno, pero esto, digamos, no está de más decirlo y de recordarlo, ¿no? No existe la definición, ¿no?, de los pueblos y de las comunidades indígenas, las nacionalidades indígenas, es su tierra. O sea, le quitan la tierra como que le quitan el cuerpo, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Eso sería un contrasentido. Ahora, que esta tierra y que estos territorios están sufriendo el embate mayor, creo yo, ahí sí tienen toda la razón, el embate mayor de una economía absolutamente depredadora, ¿no?, que está expresada en el extractivismo, ¿no? Y evidentemente a eso se le está sumando una complejidad tremenda por la incorporación del narcotráfico en la política. O sea, eso antes los narcotraficantes eran como unos delincuentes que estaban allá atravesando por aquí, por allá, pero ahora ya los tenemos en la política y ya los tenemos hasta en control de los estados. Entonces, eso es una cosa muy grave, muy seria. Yo creo que evidentemente eso no se resuelve con una recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas. O sea, estas son luchas de los pueblos indígenas y son no solamente de los pueblos indígenas. Yo creo que acá son luchas de las sociedades democráticas que queremos un mundo diferente, ¿no? Entonces, creo que eso está bastante más allá, pero no hay que olvidarlo. Sobre el pluralismo jurídico, evidentemente esto está en discusión hace muchísimos años, ¿no? Y es cierto, la justicia tiene muchas caras y hay muchos conceptos de justicia, pero de lo que se trata cuando nosotros en el comité analizamos a un país, cuando viene a presentar su informe periódico, siempre miramos este aspecto. Si tiene justicias ancestrales en funcionamiento, cómo funcionan, cómo se respeta o no se respeta, cuál es el vínculo con la justicia estatal, ¿no?, ordinaria. Entonces, eso es algo que de país a país cambia un poco porque en muchos casos esto tiene protección constitucional. Entonces, algunos de los países, no sé si todos, pero la mayoría de los países que tienen población indígena en nuestra región, sobre todo estoy pensando en el Ecuador, estoy pensando en Perú, Bolivia, son países que tienen, incluso Colombia, tienen una protección constitucional a los derechos derivados de la justicia ancestral. Sin embargo, el tema no está ganado, ¿no? Y yo creo que es una de las razones por las cuales es muy importante que haya mujeres indígenas dentro de los mecanismos de la justicia ancestral y dentro de los mecanismos de la justicia ordinaria. Bueno, evidentemente estamos como bien lo dijo la compañera, estamos introduciendo el tema, pero no es un tema que, digamos, se va a agotar en el Comité CEDAW. Yo creo que este es un tema de discusión de los movimientos y de los movimientos de mujeres indígenas. Y ustedes van a ir mucho más allá de lo que podrá ir esta recomendación general. Nosotros vamos a tratar de colocar
digamos, en la medida de lo posible, lo que las voces de ustedes están diciendo. Pero no podemos pensar que es lo mismo, no va a ser, por decir, el espejo de sus voces. Las voces de ustedes tienen que ser escuchadas y cada vez me convenzo más que ustedes tienen que hablar en su propio lenguaje y en primera persona, como dicen, ¿no? Nosotras las mujeres indígenas pensamos así, queremos esto, sabemos esto, tenemos derecho a eso, y luego hay esta operación, vamos a decir así, de interpretación de lo que ustedes están diciendo para que estos instrumentos internacionales respondan de lo mejor manera posible, ¿no?, a lo que ustedes están planteando. Pero son dos cosas diferentes y nunca jamás pensaríamos que esto puede reproducir sus propias voces. Puede respetarlas, puede acogerlas, puede hacer eco de muchas de las cosas que ustedes digan, pero no va a ser lo mismo. Y por eso las mujeres indígenas del mundo necesitan escuchar de ustedes en su propia voz, con su propio lenguaje y con su propia cosmovisión, ¿no?, tal como ustedes lo piensan. Y por cierto, la Amazonía, que es la herida que tenemos todos los latinoamericanos hoy en día de lo que está pasando con la Amazonía, pero no solamente esto circunstancial de ahora, que es una destrucción irreparable, ¿no?, lo que está sucediendo, sino que en muchos de los países que tenemos Amazonía, tenemos los dos tipos de extractivismo, ¿no? Tenemos este extractivismo petrolero, ¿no?, y con esta interpretación que el Estado es dueño de los subsuelos y que los pueblos indígenas son dueños del suelo. Entonces eso hace que, pues, estemos en una situación tremenda. Ojalá que algún día la política reconozca, ¿no?, que este extractivismo solamente lleva a hacer que se pierdan los territorios, ¿no? Pero la verdad que eso es parte de una lucha política. En algunos casos debería judicializarse. O sea, en algunos casos creo que sí ameritaría que los daños que se provocan, que son provocados y que ustedes pueden verificar, debieran ir a la justicia, ¿no? Porque debieran tener una sanción, debiera haber una reparación por todos los daños que se han hecho, pero eso es otro tema, ¿no?, que evidentemente le corresponde también al movimiento en cada uno de los países decidir, ¿no?, qué casos, cómo ir a la justicia para hacer esto visible también, ¿no? Y bueno, entonces, sí, la CEDAW, como digo, pondrá su granito de arena, pero de granito de arena, como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Somos granitos de arena, pero somos muchos, ¿no? Entonces, esos muchos granitos de arena son los que hacen que verdaderamente las cosas cambien, y van a cambiar. Entonces, yo tengo un optimismo, yo les agradezco muchísimo. Lamento que aquí se nos acabe el tiempo, pero de verdad creo que encontraremos las maneras de estar en comunicación y de seguir alentándonos mutuamente para que cada una de nosotras desde donde está pueda seguir, pues, visualizando un mundo mejor, un mundo diferente, y ojalá que podamos vencer estas fuerzas del mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, en nombre de IAEN y del Instituto de los Derechos de las Mujeres. Y también agradezco a Cecilia Mena, a Paula Mera, y bueno, ya se fue la representante de ONU Mujeres. Y ahora les quiero, y quien quedó en su representación, muchas gracias. Y ahora les quiero invitar a todas las personas acá presentes a tomar un refrigerio. Y nos vemos de regreso a las 11 de la mañana con las personas que van a participar en la consulta. Nuestra colega Majo, que está en el escritorio aquí afuera, de Lantis Life, les va a repartir la agenda solamente a quien se va a quedar en la consulta. Y a las 11 de la mañana ya formalmente empieza el evento al que muchas de ustedes vienen. Va a haber una ceremonia de apertura y la persona que lo va a estar facilitando, Blanca Vega, nos ha dicho que se pueden quedar las personas que incluso no van a participar en la consulta porque quiere que sea un proceso abierto. Entonces refrigerio y después a las 11 empieza en este lugar la ceremonia. Muchas gracias.